Hola y bienvenidos a todos al segundo dominio de 6SCP. Este dominio trata sobre la seguridad de los activos y vamos a ver los conceptos y principios que permiten controlar y securizar dichos activos, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos. Antes de iniciar tenemos que saber o en realidad confirmar que la información y los datos que llevan a esa información se ha convertido en el activo más importante de la organización y también de las personas. Y por otro lado también saber que la seguridad que puede lograrse por medios técnicos es limitada. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros instalamos, por ejemplo, un firewall, un antivirus, un IDS, todos esos controles justamente de acceso para tratar que terceros accedan a los datos y a la información de nuestra organización, en realidad tenemos que ser conscientes que esos elementos técnicos pueden ser de alguna manera salteados por un atacante con conocimientos o incluso un atacante que estando dentro de la organización, por ejemplo, puede saltar un firewall porque obviamente el firewall en ese caso no serviría de demasiado, ya que es una herramienta pensada para controlar accesos externos. Siempre, sea cual sea el elemento técnico del cual estemos hablando y el control técnico del cual estemos hablando, vamos a tener de alguna forma que tener en cuenta que este puede ser salteado. Por eso digo que la seguridad que puede lograrse por medios técnicos es limitada. Esto no quiere decir que sea poca, ni mucho menos, y que los elementos técnicos no lo tengamos que instalar y no los que tenemos que tener en cuenta. Pero, de todos modos, como decía, siempre tengo que ser consciente que hay otra parte que tengo que considerar. Y esa otra parte justamente es la gestión y los procedimientos, de los cuales hablamos en algunos casos, cuando hablamos de políticas, en el primer dominio. Es decir, entonces, que toda la seguridad que nosotros coloquemos a través de medios técnicos siempre tiene que ser respaldada por algún tipo de gestión y procedimientos adecuados. Esto es, con políticas de las cuales ahora vamos a ver algunas otras. Cuando estamos hablando de activos y de datos específicamente, siempre a mí se me ocurre preguntar dónde ustedes almacenan estos datos. Generalmente, por trabajar en tecnología, ya tenemos automáticamente la respuesta que podría llegar a ser un disco rígido, una base de datos o algún medio tecnológico. Esto es una deformación profesional, no significa que esté mal, ni mucho menos, pero generalmente cuando a una persona que trabaja en tecnología se le pregunta por el almacenamiento de datos, tendemos a responder sobre un elemento electrónico o sobre un elemento tecnológico. Esto es formato magnético, formato óptico y así sucesivamente. Pero rara vez se nos ocurre, por lo menos como primera opción, decir en formato impreso o escrito a mano. La realidad es que, como decía antes, la deformación técnica que nosotros tenemos por nuestro trabajo nos lleva a contestar siempre a través de un medio electrónico. Pero la realidad es que gran parte de la información y de los datos que se manejan dentro de la organización todavía siguen siendo impresos y en papel o escritos en algún lugar y de alguna manera. También puede ser a través de las imágenes. ¿Quién no ha entrado alguna vez a una sala de reuniones y ha visto escrito en un pizarrón los resultados de una reunión anterior? Algún tipo de gráfico, flechas, anotaciones, etc. O también, ¿quién no ha dejado alguna vez en formato impreso un documento arriba de la impresora, que lo ha mandado a imprimir y lo ha olvidado? Y quizás este documento está horas o días allí y nadie lo toma. Obviamente puede llegar a pasar que un tercero con alguna intención dañina tome este documento y lo saque de la organización y pueda causar un daño a la misma. En muchos casos hay organizaciones incluso que utilizan el papel para la impresión de los dos lados. Esto no está mal ni mucho menos, se utiliza obviamente para ahorrar papel, pero esto podría significar que al estar impreso de los dos lados el papel luego se descarte y no se haga de una manera apropiada. Esa manera apropiada la vamos a ver más adelante. Pero si descarto este papel o lo tiro a la basura, por ejemplo,
nuevamente podría venir un tercero con alguna intención de daño y tratar de robar esa información. También ocurre muchas veces, hablando ya de papeles escritos a mano, que estamos, por ejemplo, hablando por teléfono, estamos haciendo algún tipo de anotación o tomamos algún tipo de notas en un papel pequeño o un sticky, y ese papel, una vez que ya cumplió su objetivo, lo tiramos a la papelera. Esto nuevamente ocurre lo mismo. Esa información que quizás nosotros terminamos de descartar porque ya no es útil, sin embargo, para un tercero podría llegar a ser de mucha importancia. Por ejemplo, una contraseña, sin ir más lejos. Con respecto a las imágenes, también vale la pena destacar cuando publicamos fotografías. Actualmente las redes sociales se han transformado en un elemento muy útil para los delincuentes o para los atacantes, ya que utilizan las redes sociales de los empleados, de los usuarios o de los directivos, información que generalmente nosotros no pensamos que puede llegar a ser utilizada de forma dañina. Un atacante se las puede ingeniar para eso. Un ejemplo de esto, como muchos de ustedes sabrán, fue Stuxnet, que se utilizó para tratar de debilitar el programa nuclear de Irán. En este caso, si ustedes buscan en Google, como yo lo hice aquí, van a encontrar muchas fotos del presidente iraní estando orgulloso de las centrifugadoras que tenía en su país, las centrifugadoras de uranio me refiero. Y también, por ejemplo, tenemos fotos del presidente de Norcorea. Estas fotografías que están ustedes visualizando aquí se utilizaron por distintos centros de inteligencia de distintos países para depurar un gusano que posteriormente fue utilizado para infectar las computadoras que controlan estas centrifugadoras de uranio y dañarlas físicamente. Es decir, fue uno de los primeros casos en donde se utilizó un arma cibernética, un gusano, un malware, para infectar computadoras que posteriormente afectaron físicamente dispositivos. La siguiente forma en donde la información o los datos pueden ser comprometidos es en una conversación. Muchas veces, por ejemplo, hemos entrado a un ascensor con un colega, con nuestro jefe, etcétera, y mantenemos una conversación importante sobre la toma de decisiones, sobre un plan de marketing, sobre una decisión financiera o cualquier tipo de dato que podría llegar a ser interesante para alguien que esté escuchando. Por ejemplo, si un tercero ingresa con nosotros al ascensor y simplemente simula como que va a otro piso o como que está perdido y demás, tranquilamente podría escuchar lo que allí se está hablando y obtener algún tipo de dato de dicho intercambio en la conversación. También esto sucede cuando hablamos por teléfono, ya sea un teléfono fijo o un teléfono móvil, vamos caminando por la calle y también vamos intercambiando información con nuestros colegas o con otra persona, información que también podría llegar a ser recolectada por un tercero. Y lo mismo sucede en las redes sociales. Muchas veces, por ejemplo, podemos estar contentos por un aumento de sueldo y hacer un comentario en Twitter. Esto está brindando información sobre recursos humanos, sobre los sueldos o sobre un dato en particular que podría llegar a afectar a la empresa o a cualquiera de sus activos. Es decir, si hacemos un resumen de todo esto, estamos diciendo que en realidad la información, el activo más importante que tiene la organización, es el conocimiento de las personas y por lo tanto está en nuestro cerebro. Absolutamente todo es información. Y por eso la importancia de este dominio es tratar de cobrar conciencia sobre esto y ver cómo podemos proteger esa información, sea en el lugar que sea que esté almacenada. Absolutamente todo es información dentro de la organización y como empleados y como personas efectivamente tenemos ese conocimiento y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Antes de ingresar directamente en los activos, vamos a hacer un pequeño repaso sobre algo que ya vimos en el dominio 1. Esto es el manejo de datos a través del propietario de datos o dueño de datos. Habíamos dicho que esta persona o grupo de personas generalmente son miembros de la alta gerencia, por ejemplo, cada uno de los gerentes de cada una de las unidades de negocio, y es el último responsable de la información y de su clasificación.
La clasificación de la información también lo vamos a ver en este dominio y nuevamente destaco la importancia que tiene el dueño de datos cuando estamos hablando sobre la responsabilidad de esta información. Es el que en última instancia siempre va a tener que dar explicaciones de la forma en que se cuida el dato o el motivo por el cual no se cuidó dicho dato. Luego también teníamos el custodio, que era el responsable de mantener y proteger la información. Allí menciono un ejemplo clásico que siempre da el 6SCP, que son los backups y los restore. Una persona que hace backup y restore es un custodio de la información porque efectivamente no es el responsable de la misma. Es una persona que en algún momento determinado tiene que manipular esa información, por ejemplo, copiarla a un disco o copiarla a una cinta o subirla a la nube, pero bajo ningún punto de vista se puede decir que él es el responsable de esa información. Es más, seguramente en la mayoría de los casos ni siquiera va a saber cuál es el contenido de ese dato que está copiando o que está moviendo en un momento determinado. Por eso, en ese momento, en el momento que él hace el backup o que está haciendo la recuperación de datos, es el custodio, pero nada más que eso. Luego tenemos el analista de seguridad, que habíamos dicho que era sumamente importante diferenciarlo del administrador, porque el analista o el CCO, como lo habíamos mencionado en el dominio anterior, tiene un rol estratégico, es el que desarrolla las políticas y los estándares, de última instancia el que toma decisiones. Pero el administrador simplemente es una persona que tiene derechos administrativos sobre un dato en particular. Estos son los administradores, el root, el admin, SA, DBO, etc. Tiene distintos nombres de acuerdo al tipo de sistema que esté manipulando en ese momento. Y finalmente tenemos el usuario, que es el responsable de hacer uso de los datos en el sistema que le corresponda utilizar. Y también, haciendo un repaso del dominio 1, tenemos las variables para evaluar costos, y esto no es un error que esté aquí, porque nuevamente los costos, por supuesto, van a estar relacionados a un activo. Y como en este dominio justamente lo que tenemos que hacer es visualizar o ver la forma de proteger los activos, también tenemos que evaluar los costos para adquirirlo, para mantenerlo, para reemplazarlo, y cada una de las variables de evaluación de costos que ya habíamos visto en el dominio anterior. Nuevamente quiero marcar la importancia que tiene también considerar el valor de un activo intangible o indirecto, como puede ser la propiedad intelectual o una marca. Hay que tener en cuenta que los activos, aunque no sean físicos, en sí mismos también pueden tener valor, y obviamente la organización es responsable también de cuidar ese tipo de activos. Ahora sí, entonces podemos meternos de lleno en lo que es el control de accesos. Una vez definidos los activos que tenemos que proteger, obviamente va a ser hora de saber cómo controlar los accesos a esos activos. Para ello, lo primero que vamos a definir va a ser la definición de controles. ¿Qué son los controles? Son buenas prácticas de seguridad que permiten reducir los efectos producidos por algún tipo de amenaza o algún tipo de vulnerabilidad a un nivel tolerable. En el dominio 1, cuando hablamos de gestión de riesgo, efectivamente habíamos definido el triple de la seguridad informática. Y aquí nuevamente vuelven a aparecer dos de ellos, las vulnerabilidades por un lado, las amenazas por otro, y obviamente el tercero serían los activos. Y cuando habíamos hablado de gestión de riesgo también, habíamos dicho que siempre el objetivo de la definición de riesgo y el tratamiento de riesgo era minimizar dichos riesgos, y por supuesto lo vamos a bajar a un nivel tolerable o a lo que la organización esté dispuesta a aceptar en un momento determinado. Entonces, los controles van a ser justamente aquellas buenas prácticas de seguridad que nos permiten minimizar cualquiera de las amenazas o cualquiera de los riesgos a un nivel tolerable por la organización. El objetivo es reducir el riesgo, entonces, todo esto ya lo habíamos mencionado en el dominio 1, y van a existir distintos tipos de controles, y sobre estos vamos a hacer focos en este dominio.
El primero de ellos van a ser los directivos o administrativos. Y así en adelante vamos a ir siguiendo tipo 1, tipo 2 hasta tipo 5. En este caso la gente de 6SCP no ha sido demasiado original para ponerle nombres a los controles, sino que fueron catalogados desde tipo 1 a tipo 5. Y como decía, los primeros son los directivos o administrativos, cuyo alguno de ellos ya vimos en el dominio 1 cuando hablamos de gestión de riesgo. Ahora vamos a ir viendo algunos otros. Y también, como mencionaba al principio de este dominio, va a haber algunos controles que son más específicamente técnicos y otros controles que son más específicos de gestión. El tipo 2 son los preventivos, el tipo 3 detectivos, el tipo 4 correctivos, el tipo 5 de recuperación. Ya vamos a ver que este orden en realidad no es aleatorio, no es porque se le hayan ocurrido a la gente que desarrolló el 6SCP, sino que tiene un orden y justamente por eso también fueron catalogados de 1 a 5. Ese orden lo vamos a ver dentro de un ratito. Luego, una vez que hayamos definido lo que son los controles, tenemos que definir lo que son controles de acceso. Y en este caso van a ser mecanismos que trabajan en conjunto para proteger los activos que hayamos definido que queremos proteger y que van a interactuar dentro de la organización. ¿Por qué son útiles los controles o por qué son necesarios los controles? Son necesarios para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos controles permiten entonces especificar qué usuarios van a poder acceder a esa información y al sistema, qué recursos o qué activos van a poder ser accedidos y qué operaciones van a poder realizar esos usuarios previamente autorizados con esos activos a los cuales le estoy dando acceso. Si lo queremos simplificar y dar un ejemplo de esto, estaríamos hablando que todos los controles de acceso van a ser cualquier tipo de mecanismo que nos va a permitir acceder a información. Un ejemplo, una puerta. Una puerta o la cerradura de esa puerta va a ser un control de acceso para acceder, por ejemplo, a un activo físico. Un otro tipo de control sería un usuario y una contraseña que nos va a dar acceso a, en este caso, un activo lógico. Y así sucesivamente vamos a ir definiendo distintos tipos de controles que, como dije anteriormente, van a estar catalogados, ya sean desde el punto de vista de la gestión, que pueden ser directivos o administrativos, o desde el punto de vista más técnico, que podrían llegar a ser un control detectivo, por ejemplo, algún tipo de cámara, una alarma o cualquier otro control que vamos a ir viendo a continuación. Los controles de acceso son las primeras líneas de defensa para combatir el acceso no autorizado a sistemas. Por ejemplo, lo que yo mencionaba anteriormente de un usuario y una contraseña, efectivamente es la primera línea de acceso para acceder a una aplicación en un momento determinado. Y deben estar siempre basados según los requerimientos de la organización y también según los riesgos que la organización quiere aceptar en un momento determinado. Como ya habíamos dicho en el dominio 1, muchas veces agregar más controles significa agregar más costo y más desembolso monetario en un momento determinado y la organización quizás no está dispuesta a desembolsillar esa cantidad de dinero. Por lo tanto, va a depender del análisis costo-beneficio que hayamos hecho en el análisis de riesgo y en base a eso va a ser la cantidad de controles que queremos implementar. Los controles de acceso aplican a hardware, obviamente, a software y aplicaciones, a toda la parte de física, que no vamos a ver específicamente en este dominio, y a todo lo que tenga que ver con políticas de seguridad de la información, que como ya dije, son los controles administrativos. En este dominio nos vamos a centrar más en la parte de administrativa y en la parte de software y hardware. No vamos a ver tanto la parte física, porque eso lo vamos a ver después en el dominio específicamente de ingeniería. Y adicionalmente también aclarar que antes todo lo que era controles físicos era un dominio aparte del 6SCP. A partir del año 2015, cuando se actualizaron a los 8 dominios, la parte de controles físicos fue pasado al dominio de ingeniería en seguridad. Así que lo vamos a ver específicamente en ese dominio. Acceso. Una palabra sumamente importante a definir es ¿qué es acceso?
Cuando nosotros hablamos normalmente con nuestros colegas y demás, es una palabra que utilizamos muchísimo. Tal persona accedió a tal lugar, esa persona no tenía acceso a tal o cual carpeta, etcétera. Pero sin embargo, la definición es un poco complicada al principio de entender, y sobre todo también después vamos a ver un par de gráficos que en principio darían a entender que la definición de acceso no es tan sencilla como parece ser. ¿Qué es el acceso? Es el flujo de información entre un sujeto y un objeto. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto va a ser cualquier tipo de entidad activa. Esto puede ser un programa, un usuario, otro proceso, etc. Básicamente cualquier cosa que sea activa o que tenga dinamismo o dinámica dentro de la organización. Y un objeto va a ser cualquier tipo de entidad, obviamente pasiva. Una base de datos, un archivo, puede ser otro programa, puede ser otro proceso, un campo dentro de una base de datos. Es decir, cualquier tipo de entidad que reciba información en un momento determinado desde un sujeto. Ejemplo de esto, un acceso va a ser el flujo de información entonces que va a pasar entre, por ejemplo, un programa y otro programa. O un ingreso de datos en un formulario determinado también va a ser un acceso, porque yo estoy enviando información, el usuario, en este caso el sujeto activo, está cargando información en un formulario que sería el objeto pasivo en la comunicación. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista gráfico que yo mencionaba anteriormente, aquí tendríamos lo que son los sujetos, los objetos, y la flecha del medio, la que une los dos círculos, sería el acceso propiamente dicho. Un programa, por ejemplo, accediendo a otro programa, o una computadora o un proceso determinado accediendo a una base de datos, o grabando archivos en un disco, o grabando archivos en una carpeta determinada. Todos estos van a ser definidos, van a ser los accesos. Después, a medida que vayamos avanzando, este gráfico se va a hacer un poco más complejo y vamos a definir o vamos a ver que en la flecha que vemos en este momento uniendo los dos círculos se agregan algunos otros niveles de control. No vamos a profundizar ahora, pero ya para ir adelantándolo, que como decía, los accesos en principio la definición no es tan sencilla como parece al comenzar a hablar. ¿Por qué hago relevancia en esto? Porque generalmente los accesos y toda la vinculación entre sujeto y objetos van a ser primero muy importantes para el 6SCP, por lo tanto es un punto a estudiar dentro del 6SCP y darle mucha importancia. Y por otro lado, la definición específica de acceso es sumamente importante para después tratar de comprender una parte de un dominio que suele ser bastante complicada, que es justamente cuando hablamos de profundizar un poco en esa flechita que yo señalaba recién. Con respecto ahora sí a las categorías de controles, como habíamos visto, cada uno de ellos tenía un nombre determinado. El primero de ellos es el T1 directivo, sería tipo 1 directivo. El objetivo de esto es controlar las acciones en base a las políticas que habíamos definido en el dominio 1. El siguiente, el disuasivo, y presten atención aquí que no se llama T2, no es del tipo 2, sino que es uno de los controles que fue agregado posteriormente y no necesariamente entra como uno de los tipos definidos del 6SCP. Pero de todos modos, después vamos a ver en una tabla que efectivamente existen controles disuasivos. Por ejemplo, una cámara en un cajero automático es un control disuasivo porque tiende a desalentar una actividad no autorizada, pero de todos modos no evita que esa actividad, si una persona está decidida a hacerla, ocurra. Por lo tanto, si bien no entra dentro de uno de los tipos propiamente dicho de la categoría de controles, sí es un control que es sumamente importante. El siguiente, el tipo 2, ahora sí, preventivo, busca detener las actividades no autorizadas antes de que ocurran. Este control es ahora sí un control tipo 2, T2 y definido por el 6SCP porque es sumamente importante a la hora de detener las actividades. Busca justamente que la actividad dañina no ocurra. El tipo 3 es detectivo. En este caso busca descubrir la actividad no autorizada.
Aquí podemos ver que es una evolución del anterior, porque el primero de ellos buscaba que la actividad no ocurra y ahora en el detectivo ya directamente asumimos que tarde o temprano esa actividad dañina va a ocurrir y por lo tanto lo que intentamos es tratar de descubrirla. El tipo 4, como es de esperar, es el correctivo. La actividad dañina ya ocurrió y lo que vamos a hacer es tratar de restaurar el sistema a su estado normal, luego de que esa actividad haya ocurrido. Y el tipo 5, el de recuperación, busca reparar un sistema luego que la actividad haya ocurrido. Fíjense y presten atención de la diferencia entre el correctivo, el tipo 4, y el de recuperación. El correctivo busca restaurarlo al estado normal, es decir, como estaba antes de que la actividad no autorizada ocurriera. Sin embargo, el tipo 5 busca reparar el sistema. ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? Que uno intenta dejar el sistema como estaba, como que si nada hubiera ocurrido, y el de recuperación simplemente intenta repararlo para que la actividad se siga desarrollando, si bien quizás no en las condiciones originales, pero que por lo menos siga. Un ejemplo de esto sería, en el caso del correctivo, por ejemplo, recuperar un backup. Nosotros estamos recuperando el sistema al estado actual. En cambio, en el de recuperación, un antivirus sería uno de recuperación, porque el antivirus busca reparar el sistema, dejar que el mismo siga funcionando, pero no necesariamente deja el sistema en el estado anterior. Y de hecho, la mayoría de los antivirus nunca van a volver el sistema al estado anterior. Simplemente van a tratar de eliminar algún tipo de archivo dañino, recuperar algún directorio, recuperar una clave en un registro si hubiera sido dañado, etc. Pero rara vez lo van a dejar tal y como estaba anteriormente. Y finalmente tenemos el tipo compensativo, que tampoco tiene un tipo determinado, igual que el disuasivo, que en este caso da alternativas a la política que hayamos definido previamente. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo indica, trata de compensar la pérdida. Por ejemplo, si no podemos corregir el problema o no podemos recuperar la información o reparar el sistema. El compensativo entonces es básicamente siempre vamos a estar hablando de algún tipo de seguro, de forma tal que si nosotros perdemos información, perdemos datos, perdemos el estado correcto del sistema, podamos tratar por lo menos de tener alguna compensación a cambio. Entonces, las dos cosas a prestar atención aquí, obviamente, primero son los tipos 1, 2, 3, 4 y 5, y finalmente que existen dos controles adicionales, el disuasivo y el compensativo, que no necesariamente entran en la categoría. Estos son entonces las categorías de controles. Una cosa final para señalar en esta diapositiva, la palabra que aparece en inglés, deterrent, la pongo porque suele ser bastante mencionada en la bibliografía, obviamente en inglés, por lo tanto es bueno saber que deterrent corresponde a la palabra disuasión. Además de tener las categorías de controles anteriores, las 7 categorías de las cuales 5 están clasificadas, tenemos también otros tipos de controles de accesos. Ya lo habíamos visto, de todos modos vamos a hacer un pequeño repaso y adicionalmente de aquí en adelante después vamos a ir viendo cómo categorizar los distintos tipos de controles y las categorías de controles. El primer tipo de control que tenemos es el control administrativo, que incluye políticas y procedimientos definidos por la organización. Todos estos, muchos de ellos, mejor dicho, ya los vimos en el dominio 1. Son las políticas, todo lo que tenga que ver con las normas, los procedimientos, etc. Supervisión por parte de la gerencia o por parte de algún ente, algún jefe. Procedimientos, todo lo que tenga que ver con concientización, que lo vamos a ver más adelante, el estudio de los hábitos, que lo vamos a ver dentro de un ratito también, entrenamiento, el background check o investigación de perfiles o investigación del pasado, también se puede llegar a llamar, que en este caso lo que hacemos es tratar de investigar el perfil de una persona para ver si concuerda con el perfil psicológico sobre todo y social y ético que nosotros estamos buscando para que trabaje con nosotros dentro de la organización. Con respecto a los controles lógicos y técnicos, el tipo 2 son controles que requieren algún tipo de software y hardware. Para los que somos más técnicos, son los más fáciles de entender porque implican siempre algún tipo de sistema o algún tipo de funcionamiento de hardware y software. Por lo tanto,
Por eso digo que es el más fácil de entender y el más fácil de encontrar dentro de los ejemplos que podamos llegar a plantear. Aquí tenemos algunos de ellos: cifrado, SmartCard, ACL, lista de control de accesos, y así sucesivamente. Cualquier control que ustedes conozcan que se implemente con una aplicación o con un hardware. Y finalmente, los controles físicos. Todas las barreras físicas, obviamente, que evitan que un atacante o un tercero pueda tener contacto con los sistemas. Va a incluir los guardias, todo lo que tenga que ver con seguridad física del edificio, las paredes, las puertas, las cerraduras, cualquier cosa física que nosotros podamos tocar y que sirva para evitar un posible ataque. Como digo, los tipos de controles en este caso son 3, entonces vamos a tener 3 tipos de controles más 7 categorías de controles. A continuación, vamos a ir viendo entonces cómo el 6SCP juega un poco con esto para saber qué tipos de controles podemos llegar a involucrar dentro de una organización. Entonces, aquí tenemos una tabla mostrando los distintos tipos de controles por un lado, administrativo, técnicos y físicos, y las categorías, directivas, disuasivos, preventivo, etc. La idea de este cuadro es que ustedes se pregunten en dónde ubicarían cada uno de los tipos de controles. Por ejemplo, si el examen plantea rejas, ¿qué tipo de control es? Es un control físico, como podemos ver allí en la tabla, y es preventivo, aunque también puede ser disuasivo. Después, un poquito más adelante, vamos a ver que efectivamente una reja puede ser salteada y por lo tanto también es disuasiva. ¿Qué es lo importante de entender aquí? Que un control no necesariamente se tiene que encuadrar específicamente en un tipo o en una categoría, puede corresponder a varios de ellos. El circuito cerrado de televisión, CCTV, que aparece allí, también es un control físico porque necesitamos un elemento físico, una cámara, televisores, etcétera, para poder tener el control de las mismos, y también es detectivo porque nos permite detectar una actividad maliciosa. Adicionalmente, por ejemplo, tenemos la política, todo lo que tenga que ver con políticas, ya habíamos dicho que era un control administrativo y también es disuasivo. ¿Por qué? Porque obviamente tener un documento firmado, por ejemplo, por una persona, disuade a la misma de que realice una actividad, pero esto no va a evitar que la actividad sea realizada si realmente lo quiere. Los banners con advertencias. Esto también son disuasivos porque nuevamente solo nos están avisando que podemos estar cometiendo un acto delictivo, pero no necesariamente evita que ese acto se lleve a cabo. Y así sucesivamente, la idea es que ustedes se planteen preguntas y respuestas, discutan entre ustedes cada uno de los distintos tipos de controles, porque esto es lo que nos va a permitir pensar acertadamente dónde colocar cada uno de ellos. Luego tenemos esta tabla comparativa. En esta tabla podemos ver que efectivamente aparecen allí el nivel de amenaza, el nivel de riesgo, podríamos decir, si lo llevamos al dominio 1, bajo, medio y alto, y a medida que vamos subiendo en el tiempo, el control tiene que ir también subiendo desde un control directivo o preventivo en la parte baja de la tabla, porque la idea justamente es evitar que una actividad maliciosa ocurra, y a medida que vamos subiendo en el grado de riesgo, nosotros vamos a tener que primero ver si lo podemos detectar, y en el caso que no lo detectemos, ver si lo podemos corregir, y en el caso de que no lo podamos corregir, podemos tener un control de recuperación. Fíjense que también está categorizado de acuerdo a si es antes o después del incidente. Antes del incidente solamente podemos tener controles directivos o preventivos o compensativos. Esto es porque yo necesito tomar todas las medidas de precaución antes de que ocurra el incidente, y en el caso de un seguro, que sería un control compensativo, yo lo necesito contratar antes de que el evento ocurra. Por ejemplo, el más clásico, un control contra incendio, yo no puedo ir a contratar el servicio de compensación, el seguro, durante el incendio o después del incendio. Y así sucesivamente después que ocurra el incidente. Después que ocurra el incidente yo voy a poder detectarlo, corregirlo o recuperarlo, pero no puedo prevenirlo, obviamente. Entonces, este gráfico lo que nos ayuda es a ver dónde nosotros podríamos ver o actuar en cada uno de los casos de acuerdo al tipo de control que queramos poner.
A modo de más ejemplos aún, aquí coloco algunos de los clásicos que suelen aparecer en los exámenes o los que suelen dar lugar a discusión. Por ejemplo, las rejas, nosotros ya habíamos dicho que eran disuasivos, igual que los guardias de seguridad o los perros, pero también esto van a ver que después aparecen en otros tipos de controles. Las luces, la vigilancia por video, las alarmas, todos ellos son controles disuasivos porque no evitan que el evento realmente ocurra. Con respecto a los controles preventivos, vamos a saltearnos los controles de políticas porque ya habíamos definido cuáles eran. Los preventivos tenemos firewalls IPS, fíjense acá la sigla, Intrusion Prevention System. Después vamos a ver que los detectivos son Intrusion Detection System. Son dos herramientas que si bien actualmente se venden muy similarmente o con el mismo hardware y con el mismo software, la realidad es que ese es un problema de marketing. Desde el punto de vista técnico se van a dividir en IDS e IPS. Esto de todos modos después lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que quede claro aquí es que los IPS, como su nombre lo indica, son preventivos y los IDS, como su nombre lo indica, son detectivos. Luego, otros controles preventivos, guardias de seguridad, aquí vuelven a aparecer, controles biométricos, el cifrado o lo que normalmente conocemos como encripción, vigilancia por video, las rejas que vuelven a aparecer, las cerraduras que también vuelven a aparecer porque los podemos considerar también disuasivos, los antivirus también ya habíamos dicho que eran de recuperación y también de corrección, pero también son preventivos porque ayudan a prevenir la infección de un malware determinado. Nuevamente destacar lo que ya habíamos mencionado de que algunos controles pueden tener 3 o 4 tipos o categorías. Los IDS, ya lo mencioné, controles detectivos, alarmas, las luces, la detección de movimiento, todo esto sirve para detectar la posible intrusión o el ataque en un caso determinado. Las luces, que serían controles detectivos físicos, sirven efectivamente porque si yo tengo una luz bien colocada, esto después lo vamos a ver durante el dominio de seguridad física, si tengo una luz bien colocada, me sirve para detectar la intrusión de una persona o de algo en la organización. Los guardias de seguridad, las vigilancias por video, que también podemos decir que son disuasivos, también son detectivos. Los logs y pistas de auditoría me sirven para detectar algún evento anormal en el sistema, como ya habíamos mencionado cuando comenzamos a ver las categorías de controles. Las vacaciones forzosas, no voy a hacer aquí hincapié en esto porque lo vamos a visualizar un poco más adelante. Los controles correctivos, los T4, restaurar el sistema operativo, recuperar un backup, actualizar el antivirus, instalar una actualización, son de este tipo. Y con respecto a los de recuperación, por supuesto, los Disaster Recovery Plan, que lo vamos a ver un poco más adelante en otro dominio, los DRP son de tipo de recuperación, los backups ya lo habíamos mencionado, y los planes de alta disponibilidad que me permitirían, por ejemplo, en un ataque de denegación de servicio, por mencionar un caso, me servirían para responder en tiempo y en forma el ancho de banda que yo necesite. Es normal, por ejemplo, que en un centro de cómputo se diseñen dos centros de cómputo exactamente iguales, uno espejo del otro. Esto también es un plan de alta disponibilidad porque en el caso de un incidente en uno de ellos me permitiría seguir trabajando con el segundo. Ahora sí, entonces, vamos a comenzar con las categorías a estudiar cada una de ellas. El primero, como ya sabemos, son los controles administrativos y en este caso vamos a hacer un recorrido, por lo menos por los más importantes de ellos. El primero de ellos es el awareness o la concientización. Awareness es una palabra bastante complicada del inglés porque acepta varias traducciones y a su vez también es difícil envolver un solo concepto dentro de lo que es awareness. Generalmente se lo traduce como concientización o educación en seguridad de la información o el principio de concientización más educación más entrenamiento. Todo eso está involucrado dentro de la misma palabra awareness. ¿De qué vamos a estar hablando cuando hablamos de concientización?
vamos a estar hablando de crear programas de educación y de concientización justamente dentro de la organización orientados a tratar de evaluar, comprender y dar a entender cuál es la importancia de la seguridad de la información dentro de la organización. Es decir, tratar que todas las personas, y cuando digo todas, significa desde el CEO, desde el presidente, hasta la última persona involucrada dentro de la organización, a tratar de darle a entender entonces la importancia de los distintos conceptos de seguridad y cómo proteger la información dentro de la organización. Es decir, voy a tratar, por ejemplo, a un gerente de explicarle por qué no debe abrir un correo electrónico que proviene en un idioma en el que generalmente no recibe correos electrónicos. Voy a tratar de explicarle a una persona que trabaja en tecnología la importancia de un firewall y de ese, o explicarle a la persona que limpia, por ejemplo, la importancia de denunciar si encuentra hojas no apropiadamente destruidas dentro de una papelera de reciclaje. Como podemos ver, cada una de las personas que están involucradas dentro de la organización van a tener su propio plan de concientización distinto. No tiene ningún tipo de sentido capacitar a un técnico, por ejemplo, en el manejo del seguro del correo electrónico, o tratar de explicar a una secretaria de un gerente las diferencias que existen en los distintos tipos de niveles del modelo OSI. Obviamente cada uno de ellos va a tener distintas formas de ser capacitadas y concientizadas. No voy a entrar más en detalle aquí porque luego hay una parte específica de este dominio en donde vamos a ver planes de concientización y awareness y cómo llevarlos a los distintos tipos de público dentro de la organización. Con respecto al background check, ya había mencionado anteriormente un adelanto de esto, pero corresponde a la investigación de perfiles, al chequeo histórico, se podría decir, de un perfil que potencialmente podría llegar a trabajar dentro de nuestra organización. Esto es el área de recursos humanos, tratando de investigar el perfil apropiado de un candidato para trabajar dentro de la organización. ¿Qué nos dice el background check? Nos dice que en principio la gente de seguridad de la información, el gerente o el responsable o el CISO o el CCO, el nombre que le hayamos dado, va a tener que trabajar en mutuo acuerdo con el área de recursos humanos cuando se esté investigando la posibilidad de que un nuevo perfil entre a la organización. ¿Y cuándo se le va a dar más importancia a esto todavía? Cuando la persona que va a entrar va a tener algún tipo de responsabilidad alta o voy a tener que contratar, por ejemplo, a un administrador. En el background check hay muchas tareas que se pueden realizar, comenzando desde las típicas realizadas por recursos humanos, esto es solicitar un currículum vitae, verificar efectivamente que lo que dice el currículum vitae sea cierto, esto muchas veces ni siquiera se hace, verificar, por ejemplo, con jefes anteriores de la persona si lo que ha dicho es cierto, verificar cuáles eran las tareas que efectivamente hacía en su puesto anterior, y todo esto relacionado siempre a recursos humanos. Pero hay algunas otras actividades que pueden realizarse desde la investigación social y ética de la persona. Sin ir más lejos, cuando hablamos del principio de ética que tenemos que firmar cuando queremos solicitar ser certificados en 6SCP, efectivamente ahí también hay una investigación de nuestro perfil, hay un background check. Por ejemplo, si utilizamos algún tipo de alias en el pasado y si este alias estuvo relacionado con algún tipo de actividad delictiva. Lo mismo lo podemos realizar desde el punto de vista de las redes sociales. Nosotros podemos investigar si una persona, por ejemplo, tiene alguna inclinación política y si eso afectaría de alguna manera el desenvolvimiento de esta persona dentro de la organización o afectaría la imagen de la organización simplemente por trabajar en ella. Lo mismo también podemos verificar en Twitter, en Facebook y en algunas otras redes sociales que voy a mostrar ahora cuál es el comportamiento ético de esa persona. Ejemplo, si publica
foto desnudo, por decir algo, o tiene un perfil de Instagram en donde su comportamiento no es del todo ético, esto podría dañar, primero, el comportamiento de la persona dentro de la organización y segundo, dañar a la organización y su imagen. Así sucesivamente podemos ir viendo que hay distintas formas de investigar a una persona, siempre, por supuesto, sin violar su privacidad. Esto significa que yo no puedo entrar a un perfil privado de Facebook o de Twitter y tratar de visualizar lo que la persona estaba haciendo en el ambiente de privacidad. Esto sería lo mismo que entrar a su casa y tratar de ver qué libros lee, por ejemplo. Adicionalmente, también es bueno remarcar que cualquiera de estas últimas actividades que yo mencioné caerían dentro de un ámbito absolutamente ilegal y que la mayoría de los países castigan con algún tipo de pena. Vamos a ver ahora entonces una de estas redes sociales que yo mencionaba anteriormente. Esta es People, es una red social o una meta red social que sirve para hacer investigación de personas. Como podemos ver, continuamente se está incrementando la cantidad de gente que este buscador está indexando. Yo acá estoy por hacer una búsqueda sencilla de mi nombre y apellido, que obviamente comparto también con otras personas. Aquí podemos ver a Cristian José Borguelo, por ejemplo, que obviamente no soy yo. Aquí hay otra persona que tiene mi mismo nombre en Brasil y así sucesivamente. Pero también podemos ver que alguno de ellos sí soy yo. Podemos saber algunas entrevistas, etcétera. Mis perfiles, mis distintos perfiles en las redes sociales, empresas donde he trabajado, lugares donde he trabajado y así sucesivamente podemos ir viendo y hacer un perfil de la persona. Vale aclarar que esto lo puede hacer el área de seguridad, lo puede hacer el área de recursos humanos, si están bien entrenados, o también actualmente los hacen las consultoras de recursos humanos. Sí, hay consultoras específicas que si uno le pide este tipo de estudios, nosotros podemos contratarlos sin ningún tipo de problema. Es importante destacar que el background check es sumamente importante porque con todo lo que implica actualmente las redes sociales y la opinión de una persona y el peso de esa opinión en las redes, tranquilamente muchas veces podemos estar contratando a alguien que no es el perfil adecuado para nuestra organización. Por lo tanto, y siempre recordando el tema de no violar la privacidad del candidato, podemos hacer este tipo de investigación sin ningún tipo de problema. Con respecto al siguiente control, la separación de tareas, tiene como objetivo hacer que cada una de las personas que trabajan dentro de la organización realicen las tareas que le fueron encomendadas, pero que no pueda realizar una tarea de principio a fin sin haber tenido el control previo de un tercero o de otra persona dentro del área o de su jefe, que es el caso más normal. Esto está relacionado también con el mínimo privilegio que se cita a continuación, porque en el caso de mínimo privilegio estaríamos diciendo que una persona tiene que tener el mínimo privilegio necesario para realizar sus tareas. Esto es, no tiene que tener ningún otro privilegio que no sea el adecuado para realizar esa tarea. Y, como dije, está íntimamente relacionado a la separación de tareas, en donde el ejemplo típico es, hago un cheque, firmo ese cheque a mi nombre y lo autorizo y voy y lo cobro. Este sería un ejemplo de la violación de separación de tareas porque efectivamente no hay ningún tipo de control previo. Y adicionalmente tengo un privilegio máximo de administrador de cheques, por decirlo de alguna manera, en donde yo podría hacer absolutamente toda la tarea completa sin que nadie controle esa actividad. Con respecto a la rotación de tareas o división de conocimiento, en este caso lo que se intenta es tratar que una persona tenga el conocimiento de hacer 2 o 3 tareas y que se lo vaya rotando cada cierto tiempo con otra persona del mismo área o con conocimientos similares. ¿Qué permite el tema de la rotación de tareas? Permite que una persona no se acostumbre a un puesto determinado y que pueda hacer con ese puesto lo que él quiera y manejar absolutamente todo el conocimiento de esa tarea. Esto tiene dos problemas importantes. El primero es que si no tengo otra persona entrenada en la misma tarea,
en un momento podría pasar que no disponga más de esta persona. Esa persona puede morir, la puedo despedir, se puede ir de la organización, puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, tengo que tener a otra que automáticamente tome su puesto y realice sus tareas. Y adicionalmente también puede suceder que si esa persona se acostumbra mucho a realizar una tarea y es la única que conoce la forma de llevarlo a cabo, en algún momento pueda ocasionar algún tipo de daño a la organización, como puede ser un fraude, ya que no hay ninguna otra persona que conozca las tareas, qué es lo que hace y tampoco haya nadie que lo controle adecuadamente. Entonces, la rotación de tarea me va a permitir que cada cierto tiempo, 6 meses, un año, haya otra persona realizando las tareas que lo hacía originalmente una. Con respecto a las políticas, ya no hay mucho más que mencionar, lo dijimos todos en el dominio 1, siempre tener en cuenta que las políticas están orientadas al nivel estratégico y a la toma de decisiones. La clasificación de la información lo vamos a ver a continuación, luego este dominio, por eso no voy a hacer demasiado hincapié, pero se refiere a que toda la información debe estar clasificada por tipo y categoría y forma de protección de esa información. Para mencionar un ejemplo sencillo, hay papeles, por ejemplo, que maneja un gerente que van a tener un nivel confidencial, pero va a haber algún tipo de documento que maneja cualquier otra persona dentro de la organización, que podría ser público o podría ser privado dentro de la organización, pero no necesariamente clasificado como confidencial. Los procedimientos de recursos humanos involucran distintos elementos. El primero de ellos va a ser la contratación, algo relacionado ya cuando mencionamos background check. ¿Qué tengo que hacer para contratar a la persona? Luego voy a tener las tareas o los procedimientos a realizar cuando la persona ya está trabajando dentro de la organización y voy a tener los procedimientos relacionados a la desvinculación de esa persona de la organización, es decir, cuando la persona renuncie o haya sido despedida por algún motivo determinado. Y finalmente, el control de cambios, no voy a entrar aquí tampoco en profundidad porque está relacionado a todos los cambios en las políticas de seguridad y también en cada uno de los documentos y software que se desarrollen dentro de la organización. Luego, en otro dominio más adelante, vamos a profundizar en este tipo de control específico. Con respecto entonces a la separación de tareas, este principio busca asegurar que un individuo no pueda realizar una tarea completa por sí mismo, sobre todo si esa tarea es una tarea sensitiva y que involucre algún nivel de riesgo para la organización. Nadie en la organización debería ser el único responsable de realizar una tarea completa de principio a fin. Un individuo no puede ser responsable de aprobar su propio trabajo, el que controla nunca debe ejecutar o viceversa, y así sucesivamente. Estos son distintos ejemplos del principio de separación de tareas. Y adicionalmente ayuda a encontrar errores, ya que como mencioné en la diapositiva anterior, si hay dos personas que están realizando una tarea o una realiza la tarea y la otra controla, la posibilidad de encontrar un error involuntario es más alta. Obviamente, si la persona es la única responsable de la realización de esa tarea y adicionalmente tiene la intención de cometer algún acto dañino, lo va a hacer sin ningún tipo de problema, ya que nadie lo controla o nadie es capaz de encontrar los errores. Más allá de lo mencionado, el principio de separación de tareas, por supuesto, no puede evitar que dos personas conspiren para realizar algún tipo de evento dañino en la organización. Esto puede ser dos personas o más que trabajen juntas. Una, por ejemplo, podría realizar el acto y la otra podría aprobarlo, siendo el supuesto de que hayan conspirado, y así llevar adelante algún tipo de daño, fraude o estafa. Por lo tanto, el principio de separación de tareas, si bien siempre es altamente recomendado en la organización, no significa que alguien conspirando con otra persona puede llevarlo a cabo. El principio de mínimo privilegio, como ya habíamos mencionado, limita a sujetos y objetos a acceder solo a recursos necesarios para realizar o ejecutar una tarea determinada.
El clásico ejemplo que se cita siempre, que es una violación al principio de mínimo privilegio, es la de tener un administrador para todo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 usuarios dentro de la organización y todos ellos se loguean con permiso de administrador, cuando ocurra algo, algún tipo de evento negativo en la organización, no voy a poder detectar cuáles de estas 10 personas fue efectivamente la que realizó ese evento o esa tarea. Esto también facilita que un estafador, por ejemplo, le eche la culpa a otro, ya que como todos son administrador, tranquilamente una persona podría decir yo no fui, fue tal o cual. El principio de mínimo privilegio busca entonces que las personas realicen sus funciones, sobre todo si son funciones críticas del sistema también, pero no realicen más de las que realmente necesitan. Limita a los usuarios y procesos a acceder únicamente a los recursos que necesitan para llevar a cabo sus funciones y adicionalmente limita la exposición a ataques y el daño que esto puedan llegar a ocasionar. Todos estos que están aquí en la diapositiva son ejemplos de mínimo privilegio y siempre hay que tener en cuenta pensarlos adecuadamente cuando vamos a otorgar un privilegio o un permiso a un usuario determinado o a un grupo de usuarios. Otros controles administrativos adicionales son la rotación de tareas, las vacaciones mandatorias y el conocimiento distribuido o control dual. Las tres están aquí juntas porque están ampliamente vinculadas una con otras y generalmente también si tengo una voy a implementar la otra o por lo menos es recomendable que si implemento, por ejemplo, rotación de tareas, implemente vacaciones mandatorias o si tengo rotación de tareas, seguramente voy a tener conocimiento distribuido. En el caso de la rotación de tareas, los empleados no deberían ocupar un cargo durante periodos extensos, porque esto ayuda a que esa persona, ese empleado, tenga un control demasiado grande sobre una tarea en particular y evita que otras personas puedan tener ese conocimiento. Como ya habíamos mencionado anteriormente, esto afecta negativamente a la organización desde dos puntos de vista. El primero de ellos, al tener una sola persona que conozca una tarea, si esta persona falta en un momento determinado, no tengo otra persona que cubra ese puesto. Y además, esto permite que si esa persona conoce completamente esa tarea, nadie pueda detectar si en algún momento está realizando algún tipo de actividad dañina en contra de la organización. Por lo tanto, lo ideal siempre es en el caso de una tarea sensitiva o que sea importante dentro de la organización, tener al menos dos personas que conozcan la tarea y hacer rotar esas dos personas cada cierto tiempo. Lo ideal, como habíamos dicho anteriormente, es cada 6 meses, 9 meses, un año como máximo. Adicionalmente, también ayuda a esta tarea las vacaciones mandatorias. Los empleados deberían tomarse vacaciones siempre de forma obligatoria al menos una vez por año. En algunos países suele ocurrir que estas vacaciones se pueden elegir cuándo tomarlas e incluso hay veces en donde los empleados pueden elegir cobrar el sueldo en vez de tomarse las vacaciones y por lo tanto hacen que sigan trabajando durante 5 o 6 años sin tomar vacaciones. Esto obviamente dificulta el tema de la rotación de tareas y también vuelve a fortalecer lo que decíamos anteriormente, de que una persona puede hacer lo que quiera en su puesto de trabajo sin que nadie lo detecte. Entonces, las vacaciones mandatorias debería obligar a los empleados a tomarse cierta cantidad de vacaciones durante un periodo determinado. Y el último, el conocimiento distribuido o control dual, también colabora con la rotación de tareas, ya que en este caso lo que se hace es que dos o más individuos puedan realizar o sean capaces de realizar la misma tarea, conozcan esas tareas y por lo tanto también ayuda a la rotación. El control de cambios, en este caso también lo habíamos mencionado anteriormente, están orientados a determinar cambios que puedan llegar a dañar o corromper el negocio o una tarea determinada. Es muy utilizado el control de cambios, sobre todo en las aplicaciones o el desarrollo de aplicaciones. Hay que recordar, y esto lo vamos a ver después también más adelante,
que cuando se desarrollan aplicaciones se deberían tener tres entornos, el de desarrollo, el de testing y el de producción. Y cada vez que vaya a hacerse una migración de una nueva tarea, de un nuevo sistema a producción, debería documentarse y a esta documentación se la llama control de cambios. Es decir, se documenta cuál es el cambio, por qué se realizó ese cambio, quién lo hizo y qué tareas va a afectar específicamente de la aplicación. También es muy requerido en todo lo que tenga que ver con respecto a la documentación, ya que si yo tengo una política o un procedimiento, la obligación debería ser ir versionando cada uno de estos documentos, de forma tal que la última política siempre sea la que está en vigor dentro de la organización, versión 1, versión 2, versión 3, y que cada uno de los usuarios conozcan la última versión, en este caso la versión 3. Adicionalmente, también ayuda a que se entienda el todo de una tarea o de una aplicación. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder saber desde el momento en que nace una política, por ejemplo, o una aplicación se instala en producción, todo el histórico de esa política o de esa aplicación. ¿Cómo lo voy a saber? A través de las versiones, sabiendo en qué fecha se implementó el cambio, quién lo implementó, quién fue el solicitante de ese cambio y en qué momento se implementó o llegó a producción. Adicionalmente, también nos ayuda a analizar o estimar el impacto de la modificación sobre toda la arquitectura del sistema, ya que si yo tengo que hacer un cambio, por ejemplo, de un sistema operativo, este control de cambios me va a permitir saber en dónde se va a afectar, a quién va a afectar y a qué otras aplicaciones, en qué momento de la integración se va a impactar ese cambio y cómo va a impactar en la organización. Por lo tanto, permite descubrir las violaciones de una política, en el caso de que alguien esté haciendo un cambio no autorizado, si este es documentado, por supuesto lo voy a poder detectar, o en el caso de que no se documente, que sería el caso más obvio, saber por qué no se documentó una tarea determinada y en ese momento también determinar el posible responsable. Voy a poder determinar posibles fallas en el caso de que haya ocurrido un cambio, saber que ese cambio afectó a tal o cual tarea y también tener la posibilidad de hacer un rollback, es decir, volver atrás el cambio que haya hecho y dejar todo como estaba antes de ese cambio. Me permite detectar corrupción de información o, por ejemplo, también un malware, lo cual en el caso actual en donde las APT, las amenazas persistentes y avanzadas, están muy de moda, saber si un cambio determinado afectó el sistema, cuándo ocurrió ese cambio y también volver a detectar al posible responsable. Con respecto a la privacidad, lo habíamos mencionado también en el dominio 1. En este caso, habíamos dicho que estaba muy relacionado con la confidencialidad de la información y habíamos hecho la diferencia de que cuando hablábamos de confidencialidad, generalmente lo hacíamos sobre la información, confidencialidad de la información. Pero si hablábamos de privacidad, siempre o generalmente estábamos hablando de la privacidad de una persona, del ser humano. Por eso aquí dice que es la parte más profunda de la vida de una persona que va a comprender todos sus sentimientos, la vida familiar, las relaciones de amistad o cualquier cosa de la vida misma. Entonces, la diferencia fundamental en este caso es entender que la confidencialidad y la privacidad están relacionados, pero no son sinónimos. La confidencialidad lo hacemos sobre los datos y sobre la información y la privacidad hablamos de la vida del ser humano. Por eso es importante cuando trabajamos en una organización aclarar las expectativas de privacidad dentro de la misma. Y estas expectativas se deben aclarar a través de las políticas. Es la única manera en que un ser humano puede saber qué esperar de una organización. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes si el correo electrónico dentro de la organización es privado o es de la organización. Voy a dejar esta pregunta un par de minutos en el aire y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de expectativa. Poder determinar claramente si lo que está haciendo el usuario dentro del sistema es de su ambiente privado, es decir, que afecta a su vida,
o afecta la confidencialidad de la información de la organización o afectaría de alguna manera a la organización. Y también saber que la política va a tener que dejar en claro cuál es esa expectativa. ¿Es privado? ¿Es confidencial? ¿O es público? O la persona puede hacer cualquier cosa o la persona no puede hacer tal o cual tarea. Esto es justamente la responsabilidad nuestra, a veces como CCO, como responsable de la seguridad, y tenemos que determinarlo claramente. Por eso allí figura el monitoreo de la actividad electrónica de los usuarios, el uso de Internet, el correo electrónico, las redes sociales, etc. Es decir, qué capacidad voy a tener dentro de la organización de poder monitorear esto técnicamente. Seguramente lo voy a poder hacer porque existen decenas de este tipo de herramientas, pero también tener la autorización por parte del usuario de poder hacer esto o no. ¿Cuándo no voy a tener esta autorización? Lo vamos a ver en un segundo en la próxima diapositiva. Otra forma de controlar también la expectativa de privacidad o el monitoreo de la actividad es poner algún tipo de banner que detalle el nivel de privacidad y de monitoreo al que se enfrenta el usuario. Por ejemplo, estos son los mensajes típicos cuando nos conectamos a un servicio SSH, Telnet, a un escritorio remoto o simplemente cuando nos estamos logueando en un sistema operativo. Son esos típicos carteles que nos dicen su actividad está siendo monitoreada y cualquier cosa que haga con este sistema efectivamente también va a ser logueada y su nombre y usuario también va a ser controlado. Todo esto debe estar alineado adecuadamente a la política de seguridad. Si el usuario en ningún momento autorizó a que se lo monitoree, difícilmente nosotros podamos hacerlo. E incluso si lo hacemos sin su autorización, el usuario podría realizar algún tipo de denuncia en nuestra contra por haber estado invadiendo su privacidad. Entonces, para responder si podemos monitorear o no al usuario, tenemos que tener una política adecuada de control de acceso y de privacidad. En caso general, la normativa dispone que el correo corporativo puede ser monitoreado y el correo personal es personal, es decir, no puede monitorearse porque estaríamos invadiendo la privacidad del usuario. Si bien, como dije, esta normativa de forma general siempre asume esto, hay varios grises en el medio y muchos de ellos generalmente también tienen algún tipo de impacto legal. Significa que el usuario, como dije, podría denunciarnos o quizás no deberíamos estar logueando lo que está haciendo el usuario. Uno de los grises que tiene es lo que menciona allí abajo la diapositiva. Si la organización no dispone de ninguna política de seguridad de la información, cualquier correo podría ser considerado personal por un juez. Es decir, va a quedar a voluntad del juez y muchas veces de los abogados que intervengan si ese correo era personal o no. De aquí sacamos justamente la importancia que tiene la política de seguridad de la información y por qué siempre debe ser firmada por todo empleado de la organización. Anteriormente mencionaba que el usuario debería habilitar, debería permitir que sus actividades estén siendo monitoreadas. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo el usuario da su ok, da su visto bueno de que la organización pueda monitorear sus actividades? Eso es a través de la política de seguridad de la información y habiendo brindado su permiso explícito para que sus actividades sean monitoreadas. Entonces, volviendo sobre lo mismo, estaríamos diciendo que si la organización no dispone de ningún tipo de política, esto es porque el usuario no sabe que la política existe, porque la política efectivamente no existe o porque nunca la firmó, en ese caso, cualquier tipo de correo, sea corporativo o sea personal, podría potencialmente ser considerado por un juez como algo personal. Ahora bien, si la organización tiene la política de seguridad y esta ha sido firmada por el usuario, es decir, ha dado su visto y su ok y ha firmado al pie que está conforme con esa política, significa que el correo corporativo podría llegar a ser monitoreado sin ningún tipo de problema. Pero el correo personal siempre va a ser correo personal, es decir,
el @Yahoo, el @Gmail, el @Hotmail personal del usuario es del usuario. El @compañía, el @empresa.com podría ser monitoreado. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque justamente este es uno de los motivos más importantes de por qué la organización tiene que tener una política de seguridad dentro de la misma. Es uno de los motivos fundamentales que también se basa el monitoreo de usuarios. Yo no puedo monitorear a un usuario porque se me ocurre un día determinado de monitorearlo. Aquí también aparecen muchas cosas que vamos a ver un poco más adelante, que es, por ejemplo, a qué usuario puedo monitorear y a quién no, o cuáles son las condiciones que deberían estar dadas, más allá de la firma explícita del usuario, para poder monitorearlo. Y también aparece el tema de la firma. ¿Qué es la firma del usuario? Yo recién citaba que debería haber un documento de políticas que el usuario firmara, pero puede suceder que una organización tenga 1000 empleados, 5000 empleados o incluso estén en distintos países y hablen distintos idiomas, algo que hoy es absolutamente normal. Entonces, ¿cómo hago para hacerle firmar la política de seguridad de la información y adicionalmente también teniendo en cuenta la alta rotación de personal que suelen tener las empresas? Básicamente tendría que tener pura y exclusivamente un departamento que lo único que haga es hacer firmar políticas y adicionalmente también hacérselo firmar en cada cambio, porque ya habíamos dicho anteriormente que cuando una política es versionada, existen distintas versiones de la política, el usuario siempre debería conocer la última. Por lo tanto, también tiene que firmar la última. Para eso viene a la ayuda, por ejemplo, las intranets. Yo podría poner dentro de la organización una intranet con las últimas políticas habilitadas o autorizadas y el usuario debería llegarle, por ejemplo, un correo electrónico o se le podría avisar de otra manera electrónica que la política fue cambiada y este usuario debería firmar al pie. ¿Cómo es la firma en este caso? Generalmente los sistemas admiten tres alternativas. La más segura es la de la firma digital, que cada usuario tenga una firma digital propia, esto lo vamos a ver un poco más adelante en criptografía, que efectivamente dé su ok a la nueva política. La segunda es que, y la segunda y la tercera en realidad son muy similares, podría poner su número de legajo y algún tipo de ok específicamente al pie. Esto es escribir, teclear su número de legajo. Y la otra, relacionada con la anterior, es escribir, teclear su nombre y apellido, dando conformidad a la política. Todas estas serían una forma similar de efectivamente decir el usuario conocía la política y después no lo puede negar. Adicionalmente, hay una cuarta forma indirecta, que es, si yo tengo 100 usuarios dentro de la empresa y 99 afirman haber firmado la política y que esa política efectivamente existe, es muy poco probable que un juez tome como evidencia que un solo usuario de esos 100 diga que no conocía la política o que la política no existe. Por lo tanto, esta forma indirecta es básicamente en forma de testigos. 99 usuarios son testigos que sí, que la política existe y que decía tal o cual cosa, y un usuario, por ejemplo, para aprovecharse de algo en particular, dice que no. Obviamente, en este caso, el juez va a tomar como válido la opinión de la mayoría. Una vez vistos los controles administrativos, pasamos a los controles lógico-técnicos, que como ya había mencionado, son los más fáciles de entender para la gente que viene del ámbito de tecnología y que en su momento pasó al ámbito de seguridad. Son todos los controles relacionados al software y al hardware, o que involucra algún tipo de software o hardware. Por ejemplo, cifrado, smart card, claves, acceso biométrico, firewalls, IDS e IPS, lista de control de accesos o cualquier herramienta que ustedes conozcan y que utilicen en el día a día. Cualquier cosa que involucre hardware y software. No nos vamos a detener demasiado en este tipo de controles porque después, cuando veamos la parte de networking, el dominio específico de networking, todos ellos van a ser recorridos en detalles. Y lo mismo cuando veamos criptografía,
para ver todos los algoritmos relacionados al cifrado y al hashing. Con respecto a los controles físicos, tampoco vamos a entrar demasiado en detalle porque el dominio de ingeniería de software hace un recorrido completo por todos ellos. Pero para mencionar algunos y para traerlo aquí y que queden reflejados en este dominio, podemos hablar de cerraduras, puertas trampas, que esto después vamos a explicar qué es, tarjetas de identificación, circuitos cerrados de televisión, acceso biométrico, los guardias, etc. Todos ellos, como ya habíamos mencionado, relacionados a cualquier tipo de control o barrera que evite que un tercero no autorizado acceda físicamente a la organización y tome control con algún activo de esta organización. A forma de resumen de algunos tipos de controles y sumando al cuadro que ya habíamos visto anteriormente en otra diapositiva, dejo a continuación una tabla creada por el CERN de Suiza, una tabla que ellos utilizan para todo lo que tenga que ver con awareness dentro de las organizaciones del mismo CERN. Esta tabla, lamentablemente, en el último año fue sacada de línea, antes era elemento público, cualquiera lo podía descargar, pero ahora se puede descargar de todos modos de archive.org, que es la URL que están viendo allí abajo. Lo pueden descargar y estudiarlo y van a encontrar que hay controles técnicos, administrativos y en este caso también controles educacionales desde el punto de vista de la awareness. Por ejemplo, el control que figura R4 de mantener contacto con grupos de interés, esto lo vamos a ver nosotros más adelante, para ello es educacional, porque significa, por ejemplo, capacitar a las personas sobre el número de teléfono de los bomberos, la policía o cualquier grupo de interés que pueda ayudar en el caso de un desastre. Lo mismo, por supuesto, con el R8 y el R9, que son relacionados a las guías, los procedimientos y a los planes de educación y awareness y training del personal de la organización. Otros controles que también se pueden tener en cuenta son los 20 controles críticos de SANS. SANS nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente, una organización sumamente conocida y respetada de Norteamérica que una vez por año o una vez cada cierto tiempo publica esta serie de controles críticos para la organización. Actualmente están categorizados en los 20 más importantes y se pueden descargar de los enlaces que dejo allí abajo. Vamos a hacer un recorrido rápido por ellos y vamos a ver que en realidad son controles que tocan varios de los tipos o categorías que nosotros ya veníamos viendo. Por ejemplo, el 1 y el 2 son inventario de dispositivos y software que nosotros tenemos autorizados o no autorizados dentro de la organización. Un ejemplo sería, la organización puede utilizar dispositivos USB o no. ¿Se puede instalar software o el usuario puede instalar software en un momento determinado o solo lo debe hacer un administrador o alguien autorizado dentro del sistema? Con respecto al 3, todo lo que tenga que ver con configuración de hardware y software y de los dispositivos que existan dentro de la organización. El 5, todo lo que tenga que ver con respecto a la defensa de malware, que nosotros después vamos a hacer un recorrido en otro dominio. El número 6, también relacionado a otro dominio, el 6SCP, la seguridad en las aplicaciones y en el desarrollo de aplicaciones. El 11, todo lo que tenga que ver con limitación de información y cómo los datos pasan dentro de la red, esto es cerrar un puerto determinado o un grupo de puertos, por ejemplo a través de un firewall o un protocolo determinado, por ejemplo bloquear todo lo que tenga que ver con el protocolo ICMP para bloquear un ping, por ejemplo, el comando ping. Todo lo que tenga que ver con controles y privilegios administrativos, nosotros después vamos a hacer un recorrido por esto también, es la forma en que un administrador o cualquier persona con privilegios elevados puede hacer dentro de la organización. El número 16, también relacionado a monitoreo de cuentas, esto está relacionado a lo que mencionábamos antes, de si un usuario puede ser monitoreado o no y bajo qué condiciones. Aquí el SANS aclara perfectamente lo mismo que nosotros ya habíamos explicado anteriormente. Y el 20, el último, por ejemplo, quizás por ahí el menos conocido, todo lo relacionado a los testing de penetración o ética de hacking,
o lo que se denomina generalmente los Red Team, los equipos de ataque, y los Blue Team, los equipos de defensa, que son ejercicios que se realizan dentro de la organización en donde un equipo ataca y el otro se defiende. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, no es demasiado acostumbrado que las organizaciones tengan estos equipos, pero por ejemplo, la OEA cada cierto tiempo en distintos países planifica este tipo de actividades. Se dividen 20 personas, por ejemplo, en dos equipos. Un equipo es el responsable de atacar al otro equipo y ese equipo tiene que tratar de responder en tiempo y en forma a cada uno de los ataques y la forma correcta de hacerlo. Aquí, en este caso, tenemos la página de SANS en donde se pueden descargar los documentos con los controles que acabo de mencionar, dividido por categorías. Y adicionalmente, tengo también cada una de estas categorías los controles que yo fui mencionando recién. Y además tenemos los documentos en PDF ya descargados, esta es la última versión, la 6.1, en donde está la descripción de cada uno de los controles que yo fui mencionando recién. Acá tenemos el 1, el 2, etc. Y finalmente las tablas con los procedimientos y las herramientas que nosotros podemos tener para cada uno de los casos. Por ejemplo, en este caso, el inventario de activos, una base de datos que cada cierto tiempo va a ser una recolección dentro de la organización del software y hardware que está desarrollado o implementado o instalado dentro de la organización, de forma tal de que si una persona, por ejemplo, instala una herramienta que no debería instalar, nosotros podamos detectarlo a tiempo y, por supuesto, tomar las medidas del caso. Y así sucesivamente podemos seguir con cada uno de los controles. Lo que está muy bueno de esto es que adicionalmente también tenemos los procedimientos para llevar a cabo dentro de la organización. Como último tema de este segundo dominio, vamos a ver defensa en profundidad. Un concepto que vamos a ir viendo en distintos dominios también, pero cuya definición es importante comprender de aquí en más. Quizás la mejor forma de acercarnos al concepto de defensa en profundidad es decir que es un concepto antiguo, data de las primeras guerras, es decir, data básicamente desde el que el ser humano es ser humano, y en la forma en que los hombres tenían su forma de defenderse. El ejemplo más típico es un castillo, en donde vamos a tener distintos tipos de defensas de acuerdo a lo que queremos defender y a la gravedad del ataque, pero así también del valor del activo. Generalmente en un castillo los activos más importantes, que solía ser el rey, la reina y cualquier otra cosa de valor, estaba en el centro del castillo o en la parte más elevada del mismo, de forma tal que tomar ese lugar fuera complicado o a veces incluso llegaba a ser casi imposible. Entonces, el concepto de defensa en profundidad lo podemos ver en este gráfico de aquí, en donde en las puertas exteriores va a tener una puerta de acceso, también va a haber un puente, algún tipo de foso, y ese foso seguramente podía tener algún tipo de animal peligroso, como generalmente era un cocodrilo. De forma tal que si alguien quería acercarse al muro exterior o a las cortinas exteriores de la torre, primero tenía que pasar esas defensas. Suponiendo también que el ataque pudiera haber sido efectivo, de ahí en adelante había algún otro tipo de control, como pueden ser las mismas cortinas, las torres o las torres de arqueros o los muros donde se ubicaban los arqueros, de forma tal que un posible atacante podía ser derribado por estos arqueros o por algún otro tipo de control, como puede ser aceite o agua hirviendo. Adicionalmente, también, más internamente, suponiendo que el ataque hubiera tenido éxito, había algún tipo de puerta interior y luego también estaba la guardia interior, ya más cercana a el activo que se quería proteger. Y luego también la guardia interna, que solían ser personas de una amplia confianza del rey o de la reina. Así sucesivamente podríamos seguir agregando elementos a nuestro castillo y esto es lo que se entiende como defensa en profundidad. Cada control sucesivo sirve para bloquear un ataque en el caso que el control anterior hubiera fallado.
Si el control 1 falla, automáticamente tengo el control 2. Si el 2 falla, tengo el control 3 y así sucesivamente. A medida que vayamos viendo ahora más tipos de controles, vamos a ir viendo que efectivamente una de las únicas defensas que tiene sentido actualmente en la seguridad de la información es la defensa en profundidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces suelo ser consultado sobre qué antivirus utilizo o qué firewall utilizo o por qué uso Windows en vez de Linux o viceversa. Esto en realidad es un error. Yo no es que utilizo un antivirus determinado o un firewall determinado, sino que uso una combinación de técnicas en donde todas ellas sirven para proteger el activo, que en mi caso puede ser, por ejemplo, los datos de un cliente. Lo mismo pasa en una organización. En una organización vamos a tener un firewall, pero el firewall puede fallar. Luego tenemos un IDS y seguramente atrás tenemos algún tipo de WAF, un Web Application Firewall. Y luego tenemos el antivirus corporativo, pero también tenemos el antivirus del cliente. Y luego tenemos un anti-spam y luego un anti-spyware. Y así sucesivamente, cada uno de los controles sirve para detectar algún tipo de fallo del control anterior o un posible ataque que haya sido exitoso en el control anterior. La mejor forma de comprender la defensa por capas o por niveles o la defensa en profundidad es con este ejemplo que tenemos a continuación. Aquí tenemos un huevo. ¿Cuántas capas de protección tiene un huevo para llegar al núcleo del mismo? Podemos decir que tiene una o dos o tres, dependiendo de cuánto sepan de biología y cuánto sepan de la capa de un huevo. Generalmente las respuestas son una, dos o tres. Pero nos podemos hacer una idea general de que en realidad el huevo tiene una capa dura, pero que puede ser superada. Quizás vamos a tener que aplicar un poco de fuerza, pero la realidad es que esa capa única puede ser rota. Y cuando esa capa es rota, automáticamente accedemos al núcleo del huevo y podemos hacer lo que queremos con él. En cambio, si consideramos una cebolla y ahora hacemos la misma pregunta, ¿cuántas capas tiene una cebolla? Seguramente la respuesta va a ser más de 3, 4, 5, 10, dependiendo del tamaño y el tipo de cebolla. Pero la idea aquí es que son muchas capas que tienen que ser superadas y las tengo que ir sacando de a una hasta llegar al núcleo de la cebolla. Este es el concepto de seguridad por capas o por niveles o defensa en profundidad. Tener muchas capas de forma tal que cada una de ellas colabora al grupo completo, a toda la colección de defensa. Entonces, ahora sí, la definición teórica de lo que significa defensa en profundidad o por niveles. Son sinónimos, se puede definir de una forma o de otra. La defensa en profundidad es una estrategia de defensa que consiste en establecer entonces varias líneas consecutivas de controles en donde cada control sirve para suplantar al anterior en caso de que este control haya sido bypassado. La ventaja de esta estrategia es que justamente el empuje inicial del atacante se va perdiendo al tener que superar distintas barreras de distinta dificultad. ¿Qué significa? Que no vale nada poner dos firewalls de la misma marca configurados de la misma manera, porque si el firewall 1 es pasado de una manera determinada, el firewall 2 lo será igualmente. Por lo tanto, muchas veces una medida de seguridad válida es, por ejemplo, tener dos marcas de antivirus, uno en el perímetro y otro en el interior, de forma tal que si alguien pasa el primer antivirus, tengo una posibilidad todavía de detectar el malware por el segundo antivirus que es distinto al primero. O dos firewall, uno interior y otro exterior, o uno exterior y n cantidad de firewalls, dependiendo del nivel de protección que quiero darle al activo, configurados de distinta manera dentro de la organización. Y así sucesivamente tengo que ir agregando distintas barreras de distinto nivel de dificultad de forma tal de complicarle la vida al atacante. Cuanto más barreras haya, menos probable es que el atacante tenga éxito. Y adicionalmente, también esto sirve como un control disuasivo, ya que un atacante que vea muchos controles o muchas medidas de seguridad, seguramente se va a ver disuadido y se va a ir a algún tipo de objetivo más fácil. Si tengo una organización con 20 controles y veo que en otra solamente hay uno o dos, obviamente el atacante va a intentar atacar el más fácil.
Obviamente, siempre considerando que no sea un atacante altamente entrenado o estemos considerando algún tipo de objetivo particular, pero la mayoría de las veces va a funcionar de esta manera. Entonces, ahora vamos a ver los distintos tipos de controles de acuerdo a lo que podemos llegar a considerar defensa en profundidad. Aquí voy a ver nada más que algunos controles. No lo vamos a dar a todos porque a medida que vayamos avanzando en los distintos dominios, vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y van a ir apareciendo nuevos también. El caso del control para datos. ¿Qué podría llegar a ser? Podría, por ejemplo, cifrarlos, que de hecho es una de las medidas de seguridad más confiables en la actualidad. Cifro toda la información, ya sea en tráfico, en almacenamiento o en backup, de forma tal que si alguien accede a la información, sea difícil descifrar la misma. La otra forma sería ofuscarla, intentar esconder de alguna forma la información. La otra forma sería listas de control de acceso, de forma tal que solamente las personas que estén en una lista determinada, una lista blanca, puedan acceder a la información. Para lo que corresponde a controles a nivel de aplicación, por ejemplo, tenemos programación segura, nivel de contraseñas distintas, control de acceso y otros controles relacionados que vamos a ver en el dominio particular de aplicaciones y de seguridad en desarrollo. Con respecto a la protección del host o del equipo del usuario, una de las medidas más tradicionales son las contraseñas y los antivirus. Esto también aplica al equipo del teléfono celular del usuario. Los logs, la detección de vulnerabilidades y demás son otros tipos de controles que podrían llegar a agregarse. También, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el análisis de un activo en particular o de una aplicación en particular, para saber qué aplicación tiene un usuario determinado y cómo la tiene configurada en su host o en su equipo de trabajo. Con respecto a la red internas tenemos las VLAN, una configuración clásica en cualquier organización, las VPNs, los accesos por NAT y los IDS. Generalmente este tipo de acceso o de controles son los más tradicionales en una red. No vamos a profundizar de nuevo aquí porque esto lo vamos a ver en el dominio de networking. Con respecto al perímetro, lo más tradicional es el uso del firewall, pero también, por ejemplo, podríamos hacer algún tipo de análisis de vulnerabilidad, un penetration test, una ethical hacking, para evaluar qué tan bien configurado está el perímetro y nuestro firewall y nuestras VPNs para acceder a la organización o a la red de la organización. Con respecto a la seguridad física, también lo vamos a ver en otro dominio particular, pero ya hemos mencionado la vigilancia, el circuito cerrado de televisión, la alarma y controles relacionados. Y con respecto a las políticas, dimos todo el dominio 1 cuando hablamos de concientización, análisis de riesgo, fuga de información, etc. En este caso, con respecto específicamente a la concientización y a la clasificación de la información, lo vamos a ver en la próxima clase. Finalmente, entonces, podemos considerar que la seguridad por capa o por niveles, el objetivo es proteger los datos, que van a ser el activo más importante, al igual, por supuesto, como ya habíamos mencionado en el dominio 1 también, la información. El último objetivo siempre de la organización va a ser proteger la información y que esta información no sea accedida por terceros o modificada y que de esta manera se afecte al negocio. A partir de los datos podemos entonces considerar las distintas capas de seguridad. La primera de ellas, ya muy estudiado en el dominio 1, son las políticas de seguridad, la decisión estratégica por parte de la organización de proteger los datos a través de políticas que afecten a toda la organización. A partir de aquí, cada una de las capas irá agregando controles sucesivos. Por ejemplo, la capacitación de los usuarios en los planes de awareness que posteriormente en este mismo dominio, la próxima clase, vamos a estudiar. La aplicación de parches y actualizaciones desde el punto de vista técnico, las mejores prácticas en seguridad, la actualización del sistema operativo, navegadores, aplicaciones, la definición de qué aplicación o navegador utilizar, quién tiene permiso para instalar tal o cual aplicación, todas ellas van a estar en este nivel.
En el siguiente nivel podríamos incluir, por ejemplo, el filtrado de aplicaciones o las actividades online y de navegación, qué es lo que el usuario puede hacer cuando está navegando o está conectado a Internet, a dónde puede acceder, dónde puede navegar, dónde puede dejar sus datos, a qué red social puede ingresar y así sucesivamente. En el siguiente tenemos la seguridad Wi-Fi y todo lo que tenga que ver con seguridad en laptops y smartphones, de forma tal que vamos a tener una política establecida de qué es lo que puede usar el usuario móvil y cómo se puede conectar a las redes de la organización. También vamos a tener todo lo que tenga que ver con el manejo remoto, por ejemplo, escritorios remotos, RDP, trabajo desde la casa, y así sucesivamente de acuerdo a lo que queramos proteger dentro de la organización. En el control siguiente vamos a tener filtrado y seguridad del correo electrónico, el spam, virus, phishing, la forma de hacer backup y cualquier otra política relacionada al filtrado de cualquier tipo de aplicación dañina que podría llegar a través de una conexión entre el usuario y el exterior. Lo más normal, el correo electrónico y las redes sociales. Fíjense que cada uno de estos controles no necesariamente son los únicos o son aquellos que puedo instalar o debo instalar sí o sí. Aquí puedo agregar, puedo sacar, puedo modificar, siempre en base a las políticas y al negocio de la organización. Es sumamente importante entender que estos no son los únicos controles y que si ustedes no los tienen aplicados en la organización tienen que ir a correr a aplicarlos. En algunos casos va a aplicar y en otros no. Habrán algunos que son más típicos, por ejemplo el anti-spam o el antivirus, pero habrá algunos otros que no son tan tradicionales, como puede ser un Web Application Firewall, por ejemplo, un WAF. En ese caso, si yo no tengo aplicaciones dentro de la organización que sean publicadas hacia el exterior, no tiene ningún tipo de sentido ponerlas. Otra aplicación que también es típica, muy tradicional, son los firewalls o cualquier tipo de gateway que me dé acceso a una PC determinada o a un sistema determinado o a un servidor determinado dentro de la organización. También, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la DMZ, la red desmilitarizada y la forma en que los usuarios externos acceden a los servicios internos de la organización. Otro control sería el anti-malware o el tradicional antivirus, la forma en que se accede a los distintos clientes y servidores y dispositivos móviles y los datos propios del usuario. Por ejemplo, un usuario podría tener información almacenada solo en su computadora, solo en su disco rígido, y esto, por supuesto, dificulta el tratamiento de los backups, por lo cual puede ser un gran riesgo para la organización. Otras organizaciones tendrán todos los datos en un servidor central. Esto también puede ser riesgoso, ya que es un único punto de fallo. Si el servidor falla, automáticamente vamos a tener que todos los usuarios no van a poder acceder a la información. Luego tenemos los Disaster Recovery Plan y los planes de continuidad de negocio, más cerca ya de los datos, también relacionado por supuesto el backup, en donde ya directamente vamos a tener copias de seguridad o copias redundantes de los datos, de forma tal que si el dato, por ejemplo, se pierde, con el ejemplo anterior que yo mencionaba, de un servidor determinado, pueda ser capaz de recuperar en tiempo y en forma esa información. Como podemos ver, a medida que nos vamos acercando a los datos y nos vamos acercando hacia el centro, los controles se acercan más al dato propiamente dicho. Y cuando nos vamos alejando, nos acercamos más hacia el control que tenemos que realizar de los recursos y de los usuarios. Finalmente, para terminar esta clase, hablaremos un poco de la información y el manejo de la información. Uno de los conceptos quizás más importantes y que ha cobrado muchísima relevancia en el último tiempo son los metadatos. La definición de metadatos no termina de quedar del todo claro, pero vamos a explicarlo con un ejemplo. Los metadatos son datos de los datos y proporcionan información sobre la identificación, calidad, contexto en que esos datos fueron adquiridos o almacenados. Significa que yo puedo descubrir algún tipo de recurso almacenado, permisos, propietario de los datos, quién imprimió el dato, simplemente mirando algunas características propias de ese dato. A continuación, doy un ejemplo.
Supongamos que tenemos un archivo de Word. Ese archivo, si ustedes intentan abrirlo con el bloc de notas o con cualquier editor de texto plano, van a visualizar gran parte del archivo que es basura. Aparentemente esa información no es válida o por lo menos no puede visualizarse en formato plano. En realidad, esa información tiene solamente el objetivo de ser comprendido y entendido por la aplicación que lo abre, Word en este caso. Es decir, esa información adicional que está además del texto que nosotros escribimos es lo que se podría llegar a considerar metadato o metainformación. En general, los metadatos están almacenados en los primeros bytes en la cabecera de los archivos y brindan información de cómo ese archivo tiene que ser tratado. En el caso de Word, por ejemplo, tendríamos el nombre de la computadora que lo generó, el nombre del usuario, quién lo imprimió, la cantidad de caracteres, la información de quién lo accedió por red, las direcciones IP de esa red, dónde y cuándo se imprimió, cuál es el modelo de la impresora que se utilizó y así sucesivamente. Esta información que ustedes estarán pensando que solamente Microsoft almacena, lo tienen el 99.9% de los archivos, independientemente de quién lo haya generado y la forma en que se haya generado. Es una forma en que un programa, en este caso Word, pero podría ser cualquier otro, sabe entender y comprender el archivo que está abriendo. El único caso en donde no se cumple este concepto es en el de los archivos planos 100% texto, en donde en ese caso efectivamente no vamos a tener metadatos o información adicional. En cualquier otro caso, siempre va a haber algún tipo de archivo que identifique unívocamente a un archivo. A modo de ejemplo, muestro aquí la cabecera de un archivo ejecutable de Windows, en donde pueden ver que comienza con MZ. Esta prueba la pueden hacer todos ustedes y todos van a ver que los archivos ejecutables siempre comienzan con esta cabecera o magic number, que es el nombre técnico que recibe. Esto es una forma que tiene el sistema operativo de identificar cada uno de los archivos ejecutables en el disco. También, y a modo de ejemplo, voy a mostrar una herramienta que se llama EXIF Tool y que me permite visualizar información, sobre todo si son archivos gráficos, de video, fotografías y demás. Primero simplemente lo voy a hacer a modo de prueba con un archivo ejecutable. Esta herramienta es gratuita, es open source, se puede descargar y efectivamente me dice que es un PE de 32 bits, ¿sí? Un archivo ejecutable de Windows de 32 bits. Si hacemos lo mismo con una imagen tomada o descargada de Facebook, podemos ver algunos datos, pero no vamos a ver todos los datos de la fotografía, como en el caso que voy a mostrar a continuación. Aquí podemos ver que se modificó alguna información o en realidad se eliminó porque Facebook, cuando muestra esta fotografía, las borra de forma tal que el usuario no pueda visualizar metadatos y tratar de sacar información de un usuario que se está analizando. Lo que sí se ve y que es bastante curioso es que la plataforma es un Apple Computer. Esta era una fotografía mía que yo tomé desde Windows y bajo ningún punto de vista nunca usé una computadora de Apple para modificarlo. Lo que da la idea de que cuando Facebook toma las fotografías para modificarlo, ellos sí utilizan algún tipo de equipamiento de esta marca. Pero más allá de eso, no muestra mucho más. Si ahora lo comparamos con una fotografía que tomé yo en la DMZ en Corea, que no ha sido modificada esta imagen, podemos ver toda la información que muestra. Acá tenemos desde, fíjense primero cómo estoy scrolleando, tenemos desde el modelo de la cámara que se utilizó hasta la luz que había ese día y así sucesivamente podemos ir sacando distinta cantidad de información, la fecha en que fue tomada y vamos viendo todo lo que una cámara digital almacena. Lo mismo hubiera pasado si hubiera sido un teléfono celular. En algún lugar de aquí también, por ejemplo, podría verse la posición en donde fue tomada esta imagen que, como dije, en este caso es Corea del Sur. Los metadatos nos van a servir para tratar de descubrir recursos y dependiendo cómo sea utilizada esta información, también podría afectar seriamente a la organización, porque es muy normal que, por ejemplo, el área de marketing o el área encargado de la página web
publique información que no es limpiada de sus metadatos, lo cual podría dar información sobre los sistemas de la organización. Si yo estoy utilizando sistema operativo Apple, por ejemplo, con Photoshop, una versión determinada, esto significa que un atacante podría utilizar algún tipo de exploit o herramienta para atacar esa plataforma en particular. Si adicionalmente cada uno de los metadatos almacena el sistema operativo, la versión del mismo y así sucesivamente, toda esta información es utilizada o podría ser utilizada en contra de la organización. Una herramienta que apareció hace un tiempo para hacer este tipo de cosas de forma automática se llama Foca, que efectivamente lo que hace es extraer los metadatos y posteriormente hace un resumen de los mismos. Con respecto a data remanence, es la información residual almacenada y posteriormente eliminada de un medio físico, pero que podría llegar a ser recuperada de alguna forma particular. El ejemplo típico de esto es cuando voy a regalar mi notebook, por ejemplo, o la voy a vender. Para limpiar todos los datos, lo que hago es un formateo del disco. Este formateo, hay que saberlo, es prácticamente inútil porque efectivamente deja información residual y esa información a través de herramienta forense se puede recuperar. Lo mismo pasa con herramientas tradicionales como puede ser borrar un directorio o borrar un archivo. Esta información también se puede recuperar. Por eso el Departamento de Defensa de Estados Unidos actualmente recomienda que el borrado debe ser a través de lo que se conoce como herramienta de wiping. Wiping en inglés significa limpieza y actualmente existen herramientas que hacen la limpieza de 7 veces en adelante, de forma tal que el proceso de recuperación es imposible o extremadamente difícil y costoso. Por lo tanto, data remanence lo que hay que hacer es tratar de evitarlo, obviamente. Con respecto al reuso de objetos, es efectivamente cuando un objeto, un elemento de un disco o de cualquier lugar es recuperado y un tercero tiene acceso a información sensible, es decir, se reusa un objeto posterior a su recuperación. El disposal es el esfuerzo necesario para destruir esa información. Recién yo citaba herramientas de wiping. Efectivamente, lo que hacen estas herramientas es destruir la información o por lo menos acercarse mucho a la destrucción, de forma tal que la recuperación y el reuso de ese objeto se torne cada vez más difícil. Y finalmente tenemos el degaussing o llamado purga también, que es el proceso de reducir o eliminar el campo magnético de un medio, de forma tal que la información se destruya o al menos es extremadamente difícil recuperarla. La eliminación de un campo magnético se hace a través de máquinas que se llaman degausser. La idea de reducir el campo magnético es eliminar apropiadamente los datos del medio de forma tal que nuevamente se dificulte el reuso del objeto. Aquí tenemos un ejemplo de dos degausser. En el primer caso se utiliza para destruir un disco rígido y la otra simplemente manual para destruir una cinta o hacer el proceso de purga de esa cinta. Con esto hemos finalizado esta clase y en la próxima vamos a empezar a ver todo lo que corresponda a la clasificación de la información. Les recuerdo que ya están cargados los exámenes del dominio 0, o sea, la introducción al 6SCP, y el dominio 1, con todo lo que tenga que ver con análisis de riesgo, y les recomiendo que vayan haciendo estos exámenes. Obviamente, estos no son necesarios para aprobar este curso, sino que son muy, pero muy necesarios para que ustedes tengan una idea de qué es lo que necesitan reforzar y en qué dominios o en qué temas están fuertes. Siempre recuerden también que luego pueden hacer todas las preguntas que crean necesarias en la sección del foro de la plataforma. Por lo tanto, cargan allí las preguntas y nosotros luego las vamos a ir contestando a medida que vayan apareciendo. Sin más, los dejo en esta clase y nos vemos la próxima con clasificación de la información. Hasta luego.